Entonces, primero, el tema de la ley de reforma magisterial, ¿no? La ley de reforma magisterial es una carrera especial, está reconocida como una carrera especial en la ley de servicio civil. En la ley de servicio civil se reconoce cuáles son las carreras especiales. Dentro de ellas está la ley de reforma magisterial. Al ser una carrera especial, tiene su organización y debe regular aspectos que regula un sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Solamente en lo que no haya sido regulado a través del Ministerio de Educación en su calidad de rector del sistema funcional, tendremos que adherirnos a los lineamientos emitidos, en este caso por el ente rector, que es Servir. Esta carrera se organiza de la siguiente forma. Tiene 8 escalas en las que se distribuyen los docentes. Asimismo, cuenta con 4 áreas de desempeño. En estas áreas de desempeño son el área de gestión pedagógica, el área de gestión institucional, el área de formación docente y el área de innovación e investigación. De acuerdo a la ley de reforma magisterial, el Ministerio de Educación tiene a su cargo o tiene la competencia de crear cargos. A la fecha, los que podemos identificar que se han sido creados en el área de gestión institucional es a cargo del profesor, los profesores jerárquicos, que son 5, son el jefe de taller, el jefe de laboratorio, el coordinador de tutoría, el coordinador pedagógico y el coordinador académico para la ETP. Tenemos luego el profesor de innovación pedagógica, el profesor de educación física y el profesor coordinador de la autonomía. Ellos ya están regulados e incluso cuentan con una clasificación y perfiles. En el área de gestión institucional tenemos al director de gestión pedagógica, al especialista en educación, que se ubica tanto en las DRE como en las UGELs, al director de UGEL, al director del área de gestión pedagógica y al director y subdirector de institución educativa. El área de gestión institucional, a diferencia de otras áreas, tiene una particularidad, y es que la lista de cargos es una lista cerrada, que significa que si nosotros queremos crear algún cargo en el área de gestión institucional, este cargo va a tener que modificar la ley de reforma para poder incluir su denominación y así poder crear el cargo. En las otras áreas no es necesario, ya que las áreas nos indican cuáles son las materias que comprenden ciertos cargos. En el área de formación docente, el área recientemente se activó el año pasado, creando un cargo de acompañante pedagógico a través de una resolución ministerial. Este cargo está en proceso de implementación. Luego tenemos el área de innovación e investigación, que a la fecha aún no cuenta con cargos creados o implementados, y que está, digamos, en proceso de evaluación para poder crear un cargo. En este caso, hay diversas formas de acceso a la carrera. En el caso del ingreso, bueno, tenemos el tema del nombramiento docente, se aprueba una norma para regular el tema del nombramiento y se hacen, bueno, ya todos conocen la prueba única nacional y algunas pruebas descentralizadas a través de la cual el profesor ingresa a la primera escala magisterial y luego puede acceder a concursos de ascenso. Luego, si el profesor quisiera digamos, ascender también en cargos del área de gestión institucional, ya no hablamos necesariamente de un ascenso de escala, que está más vinculado a los años de servicio, y al concurso de ascenso, sino a concursos de acceso a cargos. A través de concursos de acceso a cargos, un profesor puede acceder a cargos como especialista en educación, director y subdirector y otros. Ya que esta carrera, a diferencia de otras carreras en la administración pública, cuenta con la característica de que tiene un proceso de progresión, ¿no? Nosotros a nivel administrativo, la carrera que tenía aprobado el tema de la progresión era la del decreto legislativo 276, pero dadas disposiciones presupuestales hasta la fecha no se hacen los procesos de progresión de la carrera, pero sí está, digamos, habilitada en poder contar con un proceso de progresión. En la carrera pública magisterial sí está activo el tema de la progresión de la carrera. Esta progresión tiene una característica. Puede ser una progresión vertical, en donde el docente puede subir y subiendo de escala magisterial, o puede ser una progresión horizontal, es decir, un profesor de aula puede migrar dentro de las áreas de desempeño. Puede pasar de ser profesor de aula a ser especialista en educación, a ser especialista, director de institución educativa, acceder al cargo de director de UGEL, de director de área de gestión pedagógica o director de gestión pedagógica. Tiene algún tipo de evaluación. Luego también está regulado el tema de las evaluaciones. Hay evaluaciones de desempeño docente y hay evaluaciones de desempeño en el cargo. Eso es un poco las características centrales, ¿no? Es importante señalar que a partir de la tercera escala
pueden acceder a otros cargos dentro de la carrera por un periodo de 4 a 8 años, ¿no? Cada asignación económica adicional es una asignación económica adicional al RIM. También que las evaluaciones tienen ciertos efectos cuando se evalúan los cargos directivos, por ejemplo, en su eficacia y eficiencia, según lo que señala la ley de reforma magisterial, se puede determinar su ratificación por un periodo adicional o de lo contrario, al ser desaprobado, tendrían que regresar a su cargo docente. Por ejemplo, a la fecha nosotros tenemos la evaluación de desempeño que ya cuenta con un cronograma que es la evaluación desempeño de especialistas en educación. Toda la información ya también está colgada en la web del Ministerio de Educación. Luego, ¿cómo el Ministerio organiza esta gestión, ¿no? La gestión del servicio educativo? La gestión del servicio educativo tiene una característica y es que es una gestión descentralizada. Trabajamos todos los niveles de gobierno de manera articulada, ¿no? Que es el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, el nivel regional a través de digamos, de las DRE o GRE, según corresponda, y también, en cierta medida, articulamos el tema de gobierno local, ya que las UGELs en su mayoría están determinadas por temas provinciales, ¿no? Y luego también tenemos a las instituciones educativas. Entonces, han habido ciertos cambios o hitos que marcan esta gestión descentralizada, ¿no? En algún momento la gestión ha sido centralizada en el ministerio, hay algunos aspectos que los debía directamente al ministerio, pero hemos pasado a esta gestión descentralizada a través de las instancias de gestión educativa descentralizada. Ha habido un cambio también en el enfoque de la ley. Antes se tenía la ley del profesorado, ahora se tiene la ley de reforma magisterial, que tiene como característica principal el tema del mérito. Luego también tenemos un tema de las funciones del ministerio. El Ministerio de Educación modificó su reglamento de organización de funciones en el año 2015 y con ello determinó funciones específicas en recursos humanos, ya que tenía una sola oficina de recursos humanos que veía todos los regímenes laborales a su cargo. Y ahora cuenta con la DITEN, que tiene a su cargo la carrera pública magisterial, ¿no? Algunos hitos importantes: en el 2012 se aprueba esta ley de base de descentralización. Con ello se descentralizan algunas funciones de educación, obviamente bajo un proceso de transferencia. Luego se aprueban algunas materias importantes, como la regulación de las clasificaciones y el perfil. Al inicio tenemos la RM 0091-2012-ED, mediante la cual se aprueban algunas clasificaciones y perfiles, tanto del aspecto administrativo como de la ley de reforma. Luego ahora la ley de reforma cuenta con su propio clasificador de cargos, como vamos a ver. En el 2012 se aprueba ya y se estandariza el tema de la ley de reforma, se establece la carrera y con ello se deja sin efecto la ley de profesorado. Y es hasta el 2015 en donde se reestructuran un poco las funciones del ministerio y pasan a tener una oficina, digamos, especializada para ver el tema de la carrera pública magisterial. Ahora vamos a hablar un poco de la organización de los instrumentos de gestión. Como decía, todas las entidades públicas tenemos regulados dos tipos de sistemas, ¿no? De acuerdo a la organización del Estado: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos del Estado. Los sistemas funcionales básicamente ven lo que denominamos como políticas públicas. Las políticas públicas responden a problemas determinados como públicos. Por eso es que, por ejemplo, el ministerio es un rector de sistema funcional, porque nosotros encontramos que existen como problemas públicos, por ejemplo, brechas educativas. Entonces necesitamos una entidad a nivel de la administración pública que administre esa brecha e intente cerrar esa brecha. Entonces es así que todos los ministerios son rectores de sistema funcional. Luego tenemos rectores de sistemas administrativos, ya que uno de los puntos claves en la administración pública es el manejo de los recursos, ya que los recursos son escasos. Por eso se crean estos sistemas administrativos, para que a través de ellos se intente generar eficiencia y eficacia. Se crean con ellos el Sistema Administrativo de Modernización del Estado, que tiene como propósito optimizar el tema de los recursos, generar eficiencia, trabajar materias organizacionales, de procesos y otros, de calidad, y también el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, que es un pilar de la política de modernización de la gestión pública, ya que nosotros, los servidores civiles, somos el centro del Estado. Nosotros somos el Estado, ¿no? El Estado en per se no existe, es un concepto, digamos, un poco teórico. Nosotros representamos el Estado, somos el Estado. Nosotros somos el recurso más importante del Estado. Por eso se considera necesario que exista un ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. En este caso, la rectoría recae en servir. En el primer caso, el sistema de modernización ha ido en implementación progresiva. Recientemente, este año, se aprobó recién su reglamento del sistema administrativo,
y quien tiene a su cargo este sistema es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Entonces, en su afán de regular los recursos, ellos han regulado algunos instrumentos de gestión que toda entidad debería tener, pero el sector educación y el sector salud tienen características específicas que vamos a ver en este momento. Los instrumentos de gestión tienen un orden de prelación, es decir, necesitamos uno que sea insumo del otro, no podemos elaborarlos de forma paralela. Esto para el caso del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En el sistema de modernización sí se pueden elaborar los documentos de manera paralela, es decir, yo puedo elaborar un manual de procedimientos con un texto único de procedimientos administrativos, con un texto único de servicios no exclusivos, de manera paralela. No necesito uno del otro, solamente necesito el ROF o el manual de operaciones. En el sistema administrativo de recursos humanos, cuando leemos de forma concordada las directivas que ha emitido Servir y la Secretaría de Gestión Pública, los instrumentos no pueden realizarse todos en un mismo tiempo. Tienen que realizarse de manera con un orden de prelación, como indicaba. El primer instrumento y el que marca la línea de los demás es el reglamento de organización y funciones o el manual de operaciones. Este documento tiene como dos propósitos. El primer propósito es que nos determina cuál va a ser nuestra estructura, es decir, cuántos órganos o cuántas unidades vamos a tener. Además, nos determina cuál va a ser las funciones de cada uno de los órganos. En el caso de las funciones de los sistemas administrativos, estas ya han sido reguladas por la Secretaría de Gestión Pública. La Secretaría tiene aprobada una directiva específica para las funciones de sistemas administrativos. Pero en lo que es la línea, ahí sí se maneja, digamos, se tiene que manejar de acuerdo a las líneas de acción que tenga cada una de las entidades públicas. En este caso, nosotros como Ministerio de Educación, a través de la DAGET, hay unos lineamientos para establecer cuáles serían las líneas en el caso de una DREN, en el caso de la UGEL, ¿no? Pero es en principio el manual el que determinan esos dos datos que son sumamente importantes. Teniendo claro cómo nos organizamos, y esto está regulado a través del Decreto Supremo 054-2018 PCM, pasamos a saber qué cargos debería tener cada uno de los órganos o unidades orgánicas. ¿En qué documento de gestión sabemos qué cargos tienen? Aquí vamos a hablar un poco también de definiciones. No es lo mismo un cargo estructural que un puesto o una plaza. Son tres denominaciones que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Incluso agregaría una más, que es la de posición. Un cargo estructural es un conjunto de funciones. Significa que es una denominación genérica que puede abarcar más de un puesto. Por ejemplo, y el caso más general, cuando nosotros tenemos varias oficinas, el cargo estructural de esas oficinas sería un jefe de oficina. Ese es el cargo estructural. Pero estas oficinas tienen múltiples competencias. Entonces, para poder desarrollar de manera más específica, por ejemplo, lo que yo necesito en una oficina de planeamiento y presupuesto versus una oficina de recursos humanos, yo ya no hablo de cargos, hablo de puestos. Entonces, son los puestos a través del cual, digamos, yo le pongo un apellido a ese cargo. Ya no se llama jefe de oficina de forma genérica, sino jefe de oficina de planeamiento y presupuesto o jefe de oficina de recursos humanos. Y coloco mucho más detalles en funciones específicas y en requisitos. Luego, como dije, también no es lo mismo el cargo, el puesto y la plaza. Cuando hablamos de una plaza ya estamos hablando directamente vinculada a un tema presupuestal. Los cargos yo los puedo reconocer en algunos casos en la CIGET, y ahora vamos a ver en cuáles, a través del CAP provisional. En el CAP provisional yo puedo saber cuántos cargos tengo y cuántas posiciones. Cuando me refiero a posiciones es qué cantidad tengo. Por ejemplo, tengo el cargo de especialista en educación, es un cargo, pero tiene 10 personas, 10 ocupantes, entonces tiene 10 posiciones. Cuando hablo de plaza, yo ya estoy hablando del tema presupuestal. De estas 10 posiciones, yo puedo tener 5 que están presupuestadas y 5 que no están presupuestadas. Entonces, ahí puedo evaluar. Las que cuentan con presupuesto se determinan como plaza presupuestada. Usualmente el término de plaza lo usamos cuando hablamos del presupuesto analítico de personal. Eso. Aquí en el ministerio también lo hablan para el tema de las instituciones educativas, a pesar de que estas no cuentan necesariamente con un presupuesto analítico personal, y ahora vamos a ver por qué. En el manual de clasificador de cargos, retomando un poco el tema, vamos a contar con los cargos estructurales y sus requisitos mínimos. Vamos a saber qué cargos estructurales tiene la entidad, es decir, cuáles son las unidades o los conjuntos de funciones que tiene la entidad, y lo más importante, cuáles son los requisitos mínimos. En el clasificador de cargos yo regulo 3 tipos de requisitos: el de formación, el de experiencias
y en algunos casos se regula el tema de capacitación, pero ya de acuerdo a Servir, ya eso lo hemos retirado, solamente es de formación y el de experiencia, pero son los mínimos requeridos, es decir, pongo 3 años, eso es lo mínimo que esta entidad eh, va a poder solicitar a un postulante. Luego del manual de clasificador de cargos, una entidad puede contar con un cuadro para asignación de personal. Ese cuadro para asignación de personal, como ya he adelantado un poquito, nos dice cuántos cargos tengo y cuántas posiciones tengo. Es decir, tengo un cargo de jefe de oficina, ¿cuántos tengo? Tengo 10 jefes de oficina. Adicionalmente me da otro dato, el CAP provisional, que es si estos los tengo en ocupados o los tengo en previstos. ¿Qué significa que esté ocupado? Que esté ocupado es que alguien ha sido vinculado en mi entidad. Si es un 276, sería que ha sido nombrado o contratado sujeto a modalidad, y si es uno de carrera especial, puede ser que haya sido, en este caso, como solamente aplica ciertos cargos de carrera, puede ser que haya sido designado o que haya sido encargado, que tenga una encargatura. Eso significa que está ocupado. Cuando está vacante es porque no hay absolutamente nadie en ese cargo. Ahorita yo no cuento con ningún personal que lo esté ocupando. Entonces, ese dato me da el CAP provisional. No habla absolutamente nada de presupuesto, ni tampoco puedo identificar cuál es la persona que ocupa ese cargo. En el presupuesto analítico de personal, sí puedo hablar de quién es la persona que ocupa el cargo, porque el presupuesto analítico de personal tiene un formato en donde yo tengo que declarar los DNIs de los ocupantes de mis cargos. Tengo que decir quién ocupa el cargo. Adicionalmente, también voy a indicar cuál es toda la estructura salarial por cada uno de los cargos y finalmente cuál es su salario final que nosotros estamos, digamos, la entidad está pagando. Esto es absolutamente sin ningún descuento. Es el salario final, el salario neto. Eso yo lo declaro a través de mi presupuesto analítico del personal. Luego, estos documentos de gestión se complementan con los perfiles de puestos, porque como dije, los cargos estructurales son genéricos. Yo solamente tengo un cargo de jefe de oficina, de oficinista, de auxiliar, un cargo genérico o de profesional. No puedo indicar en qué materias, profesional en qué tengo el cargo, salvo en el régimen especial. Porque en el régimen de especial, la nueva directiva de Servir indica que yo debo regularlo de acuerdo a la ley sustantiva. Es decir, si la ley dice ya la denominación, tiene una idea de cuáles son las funciones o los requisitos, yo debo simplemente hacer un traslado de esos datos. No puedo hacer una modificación. En los cargos administrativos sí. Entonces es mucho más amplio el universo. A través de los perfiles yo ya especifico mucho más el cargo. Seguimos el ejemplo un poco que indicaba sobre, por ejemplo, el jefe de oficina. Yo en un perfil ya puedo decir que tengo un jefe de oficina de planeamiento, que tengo un jefe de oficina de recursos humanos, que tengo un jefe de oficina de administración. En el perfil adicionalmente puedo decir cuáles son las misiones de estos cargos, qué es lo que yo quiero que estos aporten a mi entidad, cuáles son las funciones específicas, es decir, qué funciones debería haber un jefe de una oficina de recursos humanos, qué funciones debería haber un jefe de la oficina de planeamiento. Y adicionalmente yo coloco requisitos específicos al puesto. Es decir, si yo en el manual de clasificador de cargos dije 5 años de experiencia general y 3 de experiencia específica, yo en el perfil ya puedo indicar si puedo subir ese ratio, o sea, puedo ponerle 5, puedo ponerle más de 5, ponerle 6, 7, 8 años de experiencia específica, siempre y cuando obviamente guardando coherencia con su superior inmediato, no puede ser mayor o un superior. Y en el caso de la experiencia específica ya la desgloso. En el caso de los administrativos, en 3 características. La desgloso en experiencia específica en funciones afines, en el nivel que yo considero que debería tenerla, y adicionalmente en el sector público. ¿Cuántos años de experiencia quiero en el sector público? En la carrera pública magisterial se cuenta ya con una metodología, aquí está señalada también, que se llama Disposiciones para la Gestión de Cargos y Áreas de Desempeño, que está aprobado con la RBM 051-2021 Minedu, y la guía de diseño de puestos que la complementa. En esta guía lo que se hace también es que las direcciones de Minedu establecen requisitos específicos en un acápite que se llama trayectoria e indican requisitos como de formación, de experiencia o requisitos de cursos, ¿no? O de nivel adicional, ¿no? Algunos temas específicos que se usan para los concursos de acceso. Pues la diferencia es que estos perfiles lo elabora directamente el Ministerio de Educación y los aprueba, y ustedes igual tendrían que, digamos, interconsultar
más que todo para saber cuáles son las funciones de esos cargos de la carrera pública magisterial que yo tengo a mi cargo. Si estoy en un UGEL, si estoy en una DREL o si estoy en una institución educativa. En el caso de los otros perfiles administrativos, que sean 276, 728, CAS, deben verificar la directiva de servicio, que tiene esta estructura como les indicaba. En la estructura igual de misión, se hablan de funciones específicas y de requisitos. El perfil es sumamente importante, ya que el perfil es como en cierta medida activa los demás procesos del sistema de gestión de recursos humanos. Conociendo yo las funciones de mi cargo, yo puedo activar una evaluación de desempeño, puedo activar un proceso administrativo disciplinario de corresponder, puedo activar un proceso de capacitación porque tengo más clara cuáles son las funciones, y puedo activar otros procesos dentro del sistema que sean sumamente importantes. Entonces esa es la importancia del perfil y es por eso también que el ministerio cuenta con su propia norma para su carrera especial. Como dije, el sector educación y el sector salud tienen características bastante específicas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden tener cargo de instrumento de gestión? Yo he hecho esta tablita de doble entrada como para poder aclarar un poco cierta situación. En el caso del ROF, el ministerio, como un ente rector del sistema funcional, puede contar con un ROF. Aquí hay un error, lo voy a subsanar. Puede contar con un ROF, no cuenta con un manual de operaciones porque el manual es equivalente al ROF. Puede contar con un manual de clasificador de cargos. Ese manual pueden considerarlo los que estén adscritos al Ministerio de Educación o los que dependan del Ministerio de Educación, tanto para la base administrativa como para las carreras especiales, ¿no? Puede contar con un CAP provisional, si cuenta con un CAP provisional, puede contar con un presupuesto analítico personal y puede aprobar sus perfiles. En el caso de la DRE o GRE, según corresponda, hay una disposición especial en el Decreto Supremo 054-2018 PCM. En la cuarta disposición final se indica que la DRE de manera excepcional puede contar con un manual de operaciones y también les encargan a que este manual de operaciones incluya las UGELs. Esta distribución, como hemos visto aquí, en el orden de prelación de los instrumentos de gestión, determinará luego cómo se organiza el manual de clasificador de cargos, el CAP provisional y el presupuesto analítico de personal. Entonces, la DRE y la GRE sí puede contar con este manual. ¿Podría contar con un manual de clasificador de cargos? Sí, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones. ¿Puede utilizar el del ministerio? También. De hecho, la mayoría usan el del ministerio. ¿Podría contar con un adicional? Sí, pero siempre y cuando tenga autorización de su pliego. Su pliego tendría que actualizarle y emitir una resolución de tipo B para poder tener estas características, digamos, o adoptar esos cargos. Pero también puede utilizar en el ministerio. Luego también tenemos el tema del CAP provisional, ¿no? También pueden contar con un CAP provisional, ya que al tener un manual de operaciones pueden contar con un CAP provisional. También pueden contar con un presupuesto analítico personal y en el lado administrativo pueden contar con sus perfiles también, de acuerdo a la directiva 004. En el tema de la UGEL no está autorizada, no tiene una habilitante legal en el decreto 054-2018 PCM, es decir, desde la aprobación de ese decreto, bueno, su modificatoria, que es la 131-2018 PCM, que es de diciembre, no puede contar con un reglamento de organización de funciones ni un manual de operaciones. Como dije, ya todo lo cargan directamente a la GRE o a la DRE. Entonces, ellos no pueden contar con un manual de operaciones, en ese sentido, como hemos visto el orden de prelación, automáticamente no podrán contar con un manual de clasificador de cargos de manera específica, no podrán contar, pueden contar con un CAP profesional, sí, pero sus cargos estarán contenidos en el de la DRE o en el de la GRE, según corresponde. Lo mismo en el tema de los presupuestos analíticos de personal, ya que están habilitados a estar en un CAP provisional, pueden contar con un PAP y podrían contar también con el tema de los perfiles. En el caso de las instituciones educativas, ellos no podrían contar con un instrumento de gestión, ya que no hay un habilitante legal desde el decreto 054-2018 PCM para que ellos cuenten con instrumentos de gestión. No hay un habilitante que indique que les dé el tema de los instrumentos de gestión. Además, debemos verificar que la Ley General de Educación describe cuáles son los instrumentos de gestión en una institución educativa, hace una lista e indica que ellos van a tener un reglamento interno. No les da tampoco potestad para tener otros instrumentos de gestión que hagan las veces de un ROF o un manual de operaciones. Entonces, ¿cómo se gestionan estos cargos si es que no tienen documentos de gestión?
En la ley de presupuesto de este año y del año pasado, y también está en el proyecto 2023, hay un habilitante en el que se indica que el Ministerio de Educación se hará cargo de las plazas docentes a través del sistema Nexus y las enviará al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, es a través de esa gestión o esa indicación en la ley de presupuesto que se pueden habilitar los códigos AIR, se pueden gestionar las plazas. Pero directamente no se cuenta con un manual, con un provisional ni con un PAP. No tienen a la fecha un habilitante legal. Ahora vamos a ver un poco más. El manual de operaciones, para hacer un resumen de los instrumentos, como dije, está regulado por el decreto 054-2018 PCM. De acuerdo a su definición en ese mismo decreto, es un documento técnico normativo que formaliza la estructura funcional de programas y proyectos especiales, estructuras orgánicas en órganos concentrados, según corresponda, u otro tipo de órganos. Y como ya había indicado, excepcionalmente, la Secretaría de Gestión Pública, en un artículo específico, indica que las direcciones de educación o las que hagan sus veces pueden contar con este instrumento, pero ese instrumento deberá incluir a las mujeres. Este es un habilitante específico para el sector educación y para el sector salud también. Ahora, a veces me preguntan por qué el sector salud sí tiene manual de operaciones los hospitales, que serían como harían las veces de las UGELs, por ejemplo. Porque hay un habilitante legal para los hospitales. En ese mismo artículo, los hospitales que, digamos, a nivel de IGET vendrían a ser la par de las UGELs, ellos sí tienen un habilitante legal. Y se indican los hospitales y los institutos de salud también podrán contar con su manual de operaciones. Esa excepción no se ha habilitado para las UGELs, indicado directamente que las UGELs dependen de la FRE y de su instrumento de gestión de manual de operaciones. Ahora también hay una nueva disposición en la 131-2018, en la que se precisa que los institutos y escuelas superiores dependientes del sector de educación son órganos concentrados, sea del Ministerio de Educación o del gobierno regional. Pero esto también tendremos que evaluarlo, ya que cuando vamos a la definición de un órgano desconcentrado, tendría necesariamente que estar incluido en un reglamento de organización de funciones. Y las únicas entidades habilitadas para contar con un ROF son el Ministerio de Educación o el gobierno regional. Como ya hemos visto, las direcciones regionales de educación y las UGELs están habilitadas a contar con un ROF. Luego, el manual de clasificador de cargos. Como vimos, si yo ya tengo mi manual de operaciones, yo puedo hacer un manual de clasificador de cargos si tengo el habilitante legal, o si no lo tuviera de mi pliego, simplemente no cuento con ese habilitante legal, tendría que utilizar un manual. Entonces es importante conocer qué es el manual. El manual en principio es un documento en donde se describe de forma organizada, ordenada, los cargos estructurales. Ya hemos hablado un poco qué son los cargos estructurales, son un conjunto de funciones. Estos cargos estructurales dependen de los órganos de las entidades. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar en el manual de clasificador de cargos? El manual de clasificador de cargos es algo así como una ficha técnica en la que yo voy a encontrar datos principales, ¿no? Voy a encontrar la denominación de los cargos, la clasificación de los cargos, sus funciones generales y sus requisitos mínimos requeridos. En el tema administrativo, es decir, en los 276, yo puedo considerar en la clasificación de acuerdo a la Ley Marco del Empleo Público. La Ley Marco del Empleo Público, en su artículo 4, describe clasificaciones de cargos e indica que yo puedo tener funcionarios públicos, puedo tener directivos superiores, puedo tener ejecutivos, puedo tener especialistas y de apoyo. Asimismo, también servir a complementar esa clasificación con una clasificación nueva que se llama RE, que aplica a todas las carreras de régimen especial reconocidas por la Ley de Servicio Civil. Es decir, esa clasificación se usan para clasificar los cargos de la carrera pública magisterial. ¿Y dónde consulto esa clasificación de cargos? En la RBM 093-2021 Minedu. Y van a encontrar exactamente las mismas características que he señalado. Se tiene la denominación de los cargos, su clasificación, sus funciones generales y sus requisitos mínimos. Que de acuerdo a la norma de servir, la 006-2021, que es la norma que está aquí como fuente, se indican los que están en la ley de reforma. Luego, en algunos casos también tenemos que empezar a considerar la ley de idoneidad. La ley 31.419 es la ley de idoneidad en la cual se explican cuáles son requisitos aprobados por ley hasta cierto nivel. En este caso del análisis general, esta ley les aplicaría, dependiendo de la estructura, hasta los directores regionales. Entonces habría que verificar
Los directores están cumpliendo con esta ley de idoneidad, porque hay un artículo, me parece que es el 16.3, que habilita a evaluar otros niveles organizacionales. Pero tendríamos esta aplicabilidad que verificarla de forma contrastada con el ROF o MOP de la entidad. Eso lo tendríamos que analizar por entidad, por gobierno regional o por, en ese caso, desde el Ministerio de Educación. Pero sí tenemos cargos que ya les aplican la ley de idoneidad. Luego, ¿qué debo también verificar cuando yo elabore un manual de clasificador de cargos? Que la denominación y la clasificación de los cargos que yo tenga en el régimen 276 y 728 tenga que respetar las que están en sus resoluciones. Yo no puedo exceder ninguna que esté en una resolución de nombramiento. Lo mismo pasa con el tema de la carrera especial. Las denominaciones tienen que estar en la ley sustantiva o en un instrumento que regule estas clasificaciones de régimen especial. Alguna norma sustantiva en una ley emitida por el ente rector, en este caso del sistema funcional. No puedo colocar otras denominaciones. Eso sí es muy importante. Luego, bueno, los cargos estructurales obviamente tienen que alinearse las funciones que yo coloque en estos cargos a funciones que estén en mi rol, ¿no? Porque como hemos visto, los instrumentos de gestión se vinculan unos con otros, ¿no? Yo no podría crear un cargo que no esté asociado a una función de mi entidad, por ejemplo, no sé. Acá todas las entidades casi son administrativas y no podría crear un cargo, no sé, de operador de maquinaria, por ejemplo, porque nosotros no gestionamos maquinarias. Entonces no estaría acorde con las funciones que tenga yo en mi ROF o en mi manual de operaciones, ¿no? He puesto un caso sumamente general, pero para evaluar que eso no se podría dar. Como ya dije, estas son las clasificaciones de la Ley Marco del Empleo Público. Los funcionarios están establecidos en el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil, son una lista cerrada. No se pueden ir más allá de esa lista cerrada. ¿Qué significa? Que yo no puedo crear cargos de funcionario público. Actualmente, a nivel de las instancias de gestión descentralizadas, solamente el Ministerio de Educación cuenta con funcionarios públicos, que son el ministro, los dos viceministros y el secretario general. Están incluidos en ese artículo. Los demás pasan a ser otras categorías. Luego tenemos los empleados de confianza, que solamente están categorizados siempre y cuando estén en CAP provisional. La cantidad de cargos de confianza les aprueba servir. Yo como entidad no puedo transformar mis cargos a empleados de confianza sin haber sido autorizado por servir. Eso es muy importante. Tiene que tener una autorización de servir en su informe previo favorable para saber la cantidad de cargos de confianza, porque hay un cálculo. Luego están los directivos superiores, que son los que lideran órganos o unidades orgánicas según correspondan. Los ejecutivos, que si es que mi entidad, digamos, también tiene equipos de trabajo, ¿no? No pude ya incluirlos en el ROF o en el manual de operaciones porque hay criterios para crear estos órganos y sus unidades orgánicas. Yo puedo tener ciertos equipos de trabajo. ¿Y quiénes lideran esos equipos de trabajo? Bueno, de acuerdo a la Ley Marco del Empleo Público, un ejecutivo. Luego tenemos los especialistas, que hacen más la labor sustantiva, el ejercicio de la función principal de los órganos, que ahora Servir ha indicado que estos se subdividen en coordinador, analista, asistente. Ellos pueden estar contenidos en esta clasificación de especialistas. Recordemos que esta clasificación aplica solamente para la 276, no estamos hablando de los 1057, solamente el 276, porque esos son los que van en los instrumentos de gestión. Los de la 1057 no van en ningún instrumento de gestión, a menos que se reglamente la 31.131, que ha regulado que ellos deben pasar a un régimen, sea la 276 o la 728. Cuando se reglamente, se evaluará que ellos ingresen a un instrumento de gestión como el CAP provisional. Por lo pronto, no hay esa disposición. Los únicos que pueden ingresar en un CAP provisional, en un clasificador de cargos, son los empleados de confianza. Los demás no pueden ingresar en este instrumento de gestión. Están el personal de apoyo, que hace funciones secretariales, administrativas y demás, y los de régimen especial. En el clasificador lo que se busca es tener funciones concretas, entendibles, genéricas, porque hemos visto que son cargos estructurales, son mayores, son genéricos. Como dije, se establecen los requisitos mínimos. Establezco, digamos, el parante de lo mínimo que yo puedo pedirle a cada uno de mis cargos, ¿no? Tenemos el nivel educativo. Yo puedo establecer que voy a pedir para cierto cargo primaria, secundaria completa, estudios técnicos básicos, estudios técnicos superiores, estudios universitarios que se subdividen, digamos, en 4 bloques. Puedo pedir que sea bachiller, que sea titulado, que sea magíster o que tenga un doctorado. En el tema
de la experiencia, esta nueva norma solamente te pide 2 acápites, que son experiencia general, que es la sumatoria de lo público y lo privado, y la experiencia específica, que se puede subdividir en 3 acápites en el clasificador. Como dije, en el perfil tenemos más acápites, pero en el clasificador solamente son 3. Funciones similares, cargos similares, experiencia en el sector público. El manual de clasificado de cargos, bueno, en el caso de una entidad tipo A, esas categorías son del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. En el caso de la entidad tipo A, que es el Ministerio de Educación únicamente, los gobiernos regionales, lo aprueba directamente el titular de la entidad bajo este procedimiento. Una entidad tipo B, tenemos que categorizar. La entidad tipo B está regulada en el Sistema Administrativo de Recursos Humanos, pero está supeditada a que su entidad tipo A le emita una resolución que la autorice a ser entidad tipo B. No todas las entidades sujetas a una entidad tipo A pueden aprobar manual de clasificador de cargos. Eso está en el artículo 4 en romanos del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Ellos tienen un proceso de evaluación un poco más largo, tienen que ser autorizados por sus entidades tipo A para poder aprobar estos instrumentos. De lo contrario, tendrían que supeditarse digamos, a la entidad a la que responde. Puede ser, en este caso, si yo fuera una DRE o un UGEL, a mi gobierno regional o también al Ministerio de Educación en algunos casos. Este es un poco un ejemplo de clasificación de un cargo, que ya lo van a poder más a detalle cuando tengan esta presentación, pero tenemos, por ejemplo, la clasificación, como dije, es de la Ley Marco del Empleo Público, el régimen especial, las siglas de la clasificación, el cargo estructural. Como dije, el cargo estructural es un cargo bien genérico. Si fuera un 276 o un 728, un régimen especial, que esté aprobado en una ley o en una resolución. Las funciones, los requisitos, la experiencia y requisitos adicionales. Luego tenemos el CAP provisional. El CAP provisional es un documento de gestión en donde, como dije, podemos ver los cargos y saber si están ocupados o están previstos. En este caso, en el tema del CAP provisional, ¿por qué se denomina provisional? La denominación provisional es porque es en tanto mi entidad no haya transitado el nuevo régimen del servicio civil. Me permite gestionar mis cargos en tanto yo no haya pasado a ese nuevo régimen, ¿no? En tanto no esté en el régimen de servicio civil, en la 30057, voy a tener que aprobar mi CAP. Como ya hemos visto, el CAP va a responder a los cargos que yo haya aprobado en mi manual de clasificador de cargos y va a responder a la estructura de mi manual de operaciones. Por eso es muy importante este cuadrito, este mapa conceptual, que lo tengan ese entendible a fin de que podamos ver cómo se relacionan cada instrumento de gestión, ¿no? Otro punto importante es, si mi entidad tiene un cuadro de puesto de la entidad, vamos a suponer, se ha visto en la administración pública y no transitó, ¿es viable o no es viable? No. La entidad, en tanto no transite, no puede tener un cuadro de puesto de la entidad. Lo mismo con un manual de perfil de puestos. Si la entidad no ha transitado, no puede contar con un manual de perfil de puestos. Solamente puede contar con perfiles. Por eso esta exposición no habla de esos dos instrumentos, solo habla de los otros, ya que no tenemos mapeado ninguna entidad a la fecha, de gobierno regional o en el mismo ministerio, que haya completado su proceso de tránsito. Por eso no estamos hablando de esos instrumentos. El CAP provisional se aprueba en base a 4 supuestos. Uno es el tema de la reorganización, es decir, yo modifiqué mi ROF, estoy habilitado a poder actualizar mi CAP provisional. Tengo excepciones por la ley de presupuesto, alguna excepción de nombramiento, alguna excepción de un cargo específico, puedo colocarlo. Usualmente el supuesto 2 se usa para las carreras especiales, no se usa para temas administrativos. El supuesto 3 es un cumplimiento de sentencia. Si yo quiero crear un nuevo cargo porque tengo una sentencia que cumplir, una sentencia que ya le he perdido en una segunda instancia o incluso en una primera instancia me han dado una medida cautelar en la que me digo que tengo que reponer al cargo, puedo habilitar un nuevo cargo con el supuesto 3. Y el supuesto 4 es elaborar mi primer CAP provisional. Tuve un CAP antiguo, desde antes que se deroguen los lineamientos de CAP a través del reglamento de la ley de servicio civil, y yo me sigo manejando con ese, vamos a suponer. Nunca he migrado. Si voy a migrar, ahora tengo el supuesto 4. O también puede pasar que tenga un CAP nulo. Eso sucede en la administración pública. Que haya aprobado un CAP provisional, nunca le pedí opinión a servir, no seguía el debido procedimiento y lo aprobé. Cuando tengo un CAP nulo, también puedo acceder al supuesto 4. Es importante señalar que hay nuevas restricciones en la norma de servir. Antes, como entidades, nosotros podíamos crear nuevos cargos. Ahora no se puede. Hay una restricción específica que el único que crea cargos adicionales es servir.
Entonces, si yo quiero un cargo adicional, porque por ejemplo tengo una sentencia judicial y no tengo cargos ahorita para poder reorganizarlos, reordenarlos, tengo que pasar por servicio. No puedo crear cargos adicionales. Esa es una restricción nueva de esta directiva 006. Adicionalmente, en el CAP provisional voy a poder verificar cómo se distribuyen estos cargos que yo tengo de acuerdo a los órganos y unidades orgánicas, y hay consideraciones que se disponen en el CAP provisional. Luego, en el tema del método del cálculo de las confianzas, tenemos un cálculo, ha habido también modificatorias. Esta directiva 06 se complementa, siempre se ha complementado con un decreto supremo. El decreto supremo se cambió, se aprobó un nuevo decreto en junio de este año, que es el decreto 053-2022 PCM, en el cual se recalcula cómo se calculan las confianzas. Ahora ya no se hace en el CAP proyecto. En la 084-2016 el cálculo lo hacíamos con el CAP proyecto. Ahora se hace con el CAP provisional o CAP que yo tenga vigente. Así sea el nulo. Es importante que Servir indica, así sea el nulo, el CAP que yo tenga, le voy a sumar mis CAS al 15 de febrero del 2022. De esa sumatoria voy a sacar un 5%. Y esos podrán ser mi tope de cargos de confianza. Ahora, como he señalado, por ejemplo, en las DRE, hemos indicado que las DRE van a tener que contener necesariamente a las UGELs por la precisión del decreto supremo de la PCM. Entonces, es un solo cálculo para todas. Es decir, si en una UGEL sale el tope 40, vamos a suponer, y quieren hacer, lo tendrá que distribuir ese numérico entre todas sus UGELs. Es un solo cálculo por todas. No va a poder distribuirlos, son 40 por cada una, supongamos. No. Es un solo cálculo para todas. Adicionalmente, también es importante señalar que este tope no puede ser mayor a 50. Si yo quiero tener más de 50 cargos, tengo que pasar por Servir para que Servir me autorice a través de la presidencia ejecutiva de Servir, previo acuerdo del Consejo Directivo de Servir. Si no, debo remitirme a lo que salga en mi 5%, si es menor a 50, y si es mayor a 50, remitirme a 50. También hay un cálculo para los directivos superiores que están en la Ley Marco del Empleo Público. Los directivos superiores no pueden exceder el 10%, pero acá tenemos otro recálculo. No es de mi CAP provisional aprobado, no es de mi CAP provisional aprobado, sino es de mi CAP proyecto. Mi CAP proyecto, por ejemplo, si yo tenía 180 ahorita mi CAP aprobado y voy a pasar a Servir con 200 cargos, de los 200 saco el 10%, y ese 10% serán directivos. Y luego de este 10% saco un 5%, y ese el quinto de ese 10% van a ser directivos superiores de libre designación y remoción. Es decir, ingresan sin concurso, pasan directamente por una verificación documental. Es importante señalar también que esos ingresos ahora están regulados en el decreto 053-2022 PCM. Antes no estaba regulado como el ingreso. Habían informes legales de Servir, habían informes vinculantes de Servir, pero no estaban establecidos en una norma. Ahora ya están en un decreto supremo. Ese es un poco el CAP provisional. Tenemos que poner la denominación de la entidad, cuál es mi ROF, cuál es mi clasificador de cargos. Ahora entendemos un poco más por qué, porque se relacionan directamente, la estructura de mis órganos. Aquí voy a indicar cuántos cargos tengo, están en situación de ocupado, situación de previsto. Luego también tenemos una determinación, digamos, numérica, cuántos se distribuyen, cuántos son a nivel de mi entidad. Y eso es un poco lo que es el CAP provisional. Luego tenemos el presupuesto analítico de personal. El presupuesto analítico de personal también ha sufrido variaciones. Es por eso que esa sección, por ejemplo, la hemos hecho online, porque la anterior que tenía, las normas han variado, ¿no? Había una variación de normas por los entes rectores. En este caso, el presupuesto analítico de personal está delimitado por la Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos. La Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos es un miembro del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. El decreto legislativo 1450 le quita a Servir la potestad de ver la gestión de las compensaciones y se las da automáticamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando le entregan esas funciones, le da la facultad de regular el PAP. Es decir, en el 1450 nosotros vamos a ver que el Ministerio de Economía tiene la facultad de regular el PAP. A nivel de la administración pública, la administración contaba con un decreto del año 82 INAP, que seguía vigente hasta el 2021. En el 2021 es el MEF el que empieza a regular este presupuesto analítico personal. ¿Y qué cambios trae esta nueva norma? El PAP se convierte en anual. Eso es uno. Dos, el PAP tiene que pasar por la Dirección General Fiscal de Recursos Humanos.
ya no lo aprobamos nosotros solos. Antes, en la 082 del año 82, la 001, perdón, del año 82, cada entidad aprobaba su PAP. Ahora no. Ahora tienen que pasar por la Dirección General Fiscal de los Recursos Humanos y la Dirección General de Presupuesto Público. Luego de ello, ambas responden a la entidad y la entidad puede aprobar su presupuesto analítico de personal. Ahora, ¿qué cargos voy a presupuestar en este PAP? Únicamente los cargos que estén en mi CAP provisional. No puedo presupuestar más allá de los cargos. La única excepción para cargos que no están en el CAP provisional son para los consejeros regionales y los consejeros locales. Son los únicos que yo no puedo presupuestarlos, aún no están en mi CAP provisional. Los demás cargos tienen que estar en mi CAP provisional. Es por eso que, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando yo pido un código a IRS, el IRS me pide el CAP y el PAP. Entonces, hemos visto que las instituciones educativas no tienen al habilitante legal. ¿Pero por qué tienen código? Porque tienen un habilitante en la ley de presupuesto, que indica que el ministerio lo hace a través del sistema Nexus o quien haga sus veces y lo traslada al Ministerio de Economía y Finanzas. Este PAP en realidad tiene unos formatos sencillos. Aquí se vincula el PAP con el CAP, se indican los códigos a ir, se indica dónde está estructurado el cargo, cuál es su régimen laboral, cuál es su grupo ocupacional, porque recordemos que en el CAP yo tengo solamente a los 276. Solamente de manera excepcional tengo a los CAS confianza. ¿Y qué pasa con los CAS confianza? ¿Los voy a incluir en mi PAP? No, no van en el PAP, ¿no? Entonces vamos estructurando estas denominaciones. Luego tengo que establecer toda la estructura salarial de mi cargo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, laudos colectivos, pactos colectivos o cualquier tipo de concepto remunerativo que varía el tema de la remuneración, todos los tengo consignados. Luego, en este formato, yo tengo que indicar cuál es la base legal de cada concepto. Incluso así sea de la básica, por ejemplo. De la básica que conocemos en la 276, que es lo más básico, tengo que indicar que esa básica nació en el decreto legislativo 276. Lo mismo como la reunificada y todo lo que yo coloque ahí lo tengo que colocar en este formato, toda la base legal. En el formato 2, como les había dicho, en el CAP yo no sé los nombres y apellidos de cada cargo. En el PAP sí, porque en el PAP me piden el dato del DNI. En el PAP yo tengo que colocar aquí está el DNI. En el PAP yo ya sé quién es cada uno de los cargos. Y por eso voy a saber qué plazas están ocupadas y a la vez están presupuestadas. ¿Aquí puedo incluir plazas que no estén ocupadas? Sí. Yo simplemente no coloco el número de DNI y coloco toda la base remunerativa. Y con eso, ¿qué estoy dando a entender al Ministerio de Economía y Finanzas? Que tengo una plaza que está prevista, pero que tiene presupuesto. Si no está en el PAP, debe entenderse que no tiene presupuesto. Pueden ser que haya plazas que simplemente no tengo presupuesto. Y luego hay este formato en donde, digamos, hace las sumatorias para hacer un costeo anual. Porque en recursos humanos la idea es que, como dije, velamos por la eficiencia y la eficacia, entonces tenemos que velar porque en el anual se pueda contar con un costeo de la plaza. Como mínimo debemos coberturar el año, ¿no? Luego tenemos el tema de los perfiles de puestos. Como les dije, los perfiles están regulados en la Directiva de Servir 004-2017. Esta directiva regula los perfiles 276, 1057 y las carreras especiales también. Indica que las carreras especiales deben utilizar el anexo 1. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene una norma que regula los perfiles, que es la 051, la RBM 051-2021 Minedu, en la cual establece qué va a tener estos perfiles. Básicamente los perfiles, como hemos visto, digamos que es como su apellido de los cargos estructurales. En los perfiles yo voy a poder especificar mucho más características de mis cargos. En lo que es de la carrera especial, ustedes pueden consultar los perfiles que han sido aprobados por el Ministerio a través de diversas CRBM. A esta presentación voy a adherir una tabla en donde están las CRBM que ha aprobado el Ministerio de Educación. Tenemos los perfiles de puestos, las denominaciones. Las funciones deben responder a 4 preguntas como mínimo. ¿Qué normas regulan el cargo que tienen? ¿En qué consiste su labor? ¿Cuál es su marco general? ¿Y para qué se realiza cada una de las funciones? Tenemos 3 características: los verbos, el objeto y el resultado. Lo interesante del Ministerio de Educación es que en su metodología, distinta a la metodología de Servir, ya que en la carrera especial el Ministerio puede regular, como indiqué, se aplica de forma supletoria, las funciones se consultan con interlocutores referentes. Significa que se consultan en territorio.
se hace un muestreo en el territorio y se les comparte el perfil para que el perfil tenga un nivel de pertinencia y se pueda saber en territorio si las funciones que está proponiendo el ministerio son funciones acorde a la realidad que vive cada cargo. Eso es lo interesante de la metodología del ministerio. Esa solicitud no está en Servir. Servir solamente pide verificaciones institucionales. Es decir, tengo una dirección que tiene competencia de acuerdo a mi ROF, esa debe opinar, o mi manual de operaciones. Tenemos también los requisitos específicos, como dije, son requisitos que van más allá de los requisitos que estén habilitados por ley. En el caso de la carrera especial, se colocan los requisitos de la ley 29944, pero también se especifican algunos requisitos que pueden dar mayor valoración a cada uno de los cargos en los concursos que están a cargo del Ministerio de Educación. Es importante señalar una diferencia. Los requisitos, cuando yo pido requisitos a un postulante, es porque yo le voy a pedir que de forma documental presente directamente algún documento que sustente que cumple con esos requisitos. En el caso de los conocimientos, lo que verificamos es que no se le pide necesariamente que lo sustente documentalmente. Cuando yo pongo conocimientos en cualquier perfil, es simplemente que yo desearía que esta persona tenga estos conocimientos, pero no le obligo a que los presente de forma documental. ¿Los puedo evaluar? Sí, los puedo evaluar. Se pueden tomar en consideración en alguna entrevista de trabajo o en algún otro mecanismo, pero un mecanismo transversal. No le puedo obligar a que lo presente de forma documental. Eso es muy importante. Luego tenemos la misión del cargo. Tanto la metodología de Servir como la metodología del ministerio exigen que los cargos indiquen cuál es su misión, para poder saber básicamente cuál es su impacto, cuál es el impacto de la labor, sea en la IGET donde se ubica o sea a nivel de los otros cargos con los que se relacionan. ¿Cuál es la misión de este cargo y por qué necesito que este cargo, digamos, esté dentro de mi organización? Eso es un poco lo que he tratado de manera muy resumida resumir el tema del sistema administrativo de recursos humanos. No sé, ya me indicarán, creo que he considerado una hora exacta como me pidieron, pero en todo caso igual sí es importante saber este cuadro es súper importante porque en este cuadro están contenidas todas las normas cuando las leemos de forma concordada. El manual de clasificador de cargos tiene un artículo específico en donde dice yo no puedo ir más allá del ROF o el manual de operaciones. El CAP provisional tiene un artículo que dice no puedo ir más allá del manual del clasificador de cargos ni el manual de operaciones, y la directiva del MEF dice no podemos ir más allá de lo que indica el CAP provisional. Lo mismo los perfiles, en el artículo 23 de la directiva 04, dice que los perfiles no pueden exceder a lo que yo ya aprobé en mi manual de clasificador de cargos. Entonces, si bien son muchas normas, eso es un poco a veces es normal en la administración pública, que se ponen muchas normas que se articulan unas con otras. En esta tabla hemos intentado tratar de hacer un poco la labor lo más sencilla posible y articularlos, todas las normas emitidas por los rectores en una sola tabla. Y también, bueno, sería bueno que la CIGET interconsulte también la directiva del Ministerio de Educación, que a diferencia de otro sector que también tiene a cargo carreras especiales, nosotros regulamos este aspecto antes que lo regule Servir. Porque lo que es el clasificador de cargos a nivel de la administración pública nunca ha tenido regulación. Y nosotros vimos conveniente regularlo en el mes de marzo del 2021 y Servir lo reguló recién en noviembre del 2021. Entonces sí hay un precedente, digamos, del ministerio, y también hemos sido interconsultados por el Ministerio de Salud, por ejemplo, u otros ministerios para poder hacer gestión del conocimiento y que a través de nuestra metodología puedan trabajar. Eso también podría ser consultado por la CIGET.